¿Ya? Hola, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida una vez más a este nuevo programa, Pan Nuestro de cada día. Le damos gracias a Dios que nos da esta oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes. Espero que el día de hoy también aprendan porque tenemos un tema muy especial, así como ha sido todos los temas que hemos ido tocando durante todo el proceso de este ministerio. En el día de hoy queremos recordarles y enviarles un saludo de parte de nuestro pastor Edilberto Mendoza y de nuestra hermana Gisela Valladares y de parte de nuestra iglesia Monte de Sion aquí en Martorell. También el día de hoy queremos presentarle a nuestro pastor Carlos Arboleda, que nos acompaña Amén, el día de hoy. Dios le bendiga, pastor. amén, amén. Dios le bendiga, hermana, gloria al Señor. Dios me la bendiga grandemente, amén. Amén. Bueno, damos gracias a Dios que nos da el privilegio de tenerlo aquí, que haya podido sacar de su tiempo para compartir con nosotros, para enseñarnos un poco de la palabra de Dios y sé que va a ser de gran bendición para nosotros y para todas las personas que nos ven. Amén. Amén, Bueno, en este momento queremos, bueno, ya que están allí, vamos a, Pastor, a compartir el enlace para que más personas se puedan conectar y las que vayan llegando puedan ir conectándose con nosotros. Amén. Eso no nos demoramos mucho. Ujú. Listo. Listo. Ya lo hemos compartido. Recuerde que pueden hacer sus preguntas. El día de hoy, para recordarles, el tema es sobre el desánimo. ¿Cómo superar el desánimo? Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden escribírnosla, que estaremos muy contentos de poder responderlas y poder estar allí con ustedes, quitando todas esas dudas, inquietudes que tengan. Amén. Bueno, Pastor Carlos, vamos a hacer una oración para que Dios sea amén, bendiciendo este espacio y el mensaje que traemos el día de hoy. amén. Aleluya. Señor Jesús, en esta tarde te honramos, te glorificamos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos para aprender más de tu palabra. Sigue bendiciendo este ministerio grandemente, Señor. Sigue derramando bendición sobre ellos. En el nombre glorioso de Jesús, todo lo que hacemos, Señor, lo ponemos en tus manos. Gracias te damos por tu inmensa bondad, inmensa misericordia, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén, Pastor. Bueno, Pastor Carlos, antes de empezar, nos gustaría conocer un poco de su vida, de su biografía. ¿Cómo ha sido ese proceso de usted en su ministerio, durante su vida dentro del ministerio y bueno, todo lo que nos pueda contar así rápidamente? Amén. Bueno, hermanos, contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Eh, Antes de llamar al ministerio, el Señor me rescató. Como ya sabemos, andaba en una vida desagradable delante de los ojos del Señor, lejos de Dios y con una corta edad, con una vida muy destrozada, sin fe, sin esperanza. Pero un día el Señor vino a mi vida, me transformó, cambió mi vida. Eh, Cuando mucha gente pensaba que para mí no había cambio, mucha gente decía que iba a morir de esa forma. Cristo vino a mi vida, me transformó, me liberó y me ha hecho una nueva criatura. Amén. Amén. Él ha hecho lo que los hombres no pudieron hacer en mi vida, Jesucristo lo hizo. Por eso le doy la honra y la gloria al Señor por lo que ha hecho en mi vida. Amén. Qué bueno, Pastor. Qué grande es saber la obra que Dios hace en nuestras vidas y para lo que el mundo cree que no hay esperanza, que lo da por perdido, Dios se glorifica en la vida de nosotros. Amén. Amén. Así es. Si Pastor nos podría también decir cómo empezó usted y su esposa, la hermana Marta Gómez, la iglesia Tabernáculo de Alabanza en la ciudad de Soria. Amén. Bueno, nosotros estábamos con el pastor Fernando Velázquez en Sevilla. Aquí está el misionero Garizones. Para ese tiempo yo estaba de copastor del pastor Fernando Velázquez y haciendo el Instituto Bíblico en Madrid.
Y bueno, resultó venirnos para acá, para Soria, porque el pastor que estaba aquí lo iban a trasladar a otra ciudad. Eh, Cuando llegamos aquí había un grupo de unos 10 hermanos y bueno, el Señor nos mandaron aquí y estuvimos predicando, hemos estado predicando, llevamos 6 años aquí en la ciudad de Soria y el Señor nos ha ido bendiciendo cada año, cada día, el Señor nos ha ido bendiciendo. Al principio pensé que no podía porque yo venía de una ciudad que es una tierra caliente como es Sevilla, llegar aquí a una ciudad donde cae nieve, es una ciudad más fría de España. Cuando yo entré en un febrero aquí a la ciudad, yo pensé que no iba a poder, en mi mente yo no puedo, yo aquí voy a durar 2 meses, con este clima yo no puedo, pero el Señor me ha fortalecido, me ha bendecido aquí y estoy muy contento. Estamos creciendo y eso es lo que hace el Señor. De esa fue la forma que llegamos aquí al ministerio, aquí en la ciudad de Soria. Y bueno, el Señor nos ha ido bendiciendo a través de la lucha, las pruebas, pero aquí estamos en victoria, siguiendo trabajando para el Señor. Amén, gloria a Dios, qué bueno, pastor. Bueno, ahorita sí vamos a entrar al tema del día de hoy. Como les decía, el tema de hoy es sobre cómo superar el desánimo. Entonces, pastor, ¿nos podría decir o nos podría hablar un poco sobre el desánimo? Amén. Esto es un tema muy, muy importante y es un tema bastante importante porque todos nosotros en una u otra manera experimentamos el desánimo en nuestras vidas, ¿no? Y más en el camino del Señor experimentamos el desánimo porque vienen momentos difíciles, vienen pruebas, vienen luchas, cantidad de cosas y hemos experimentado el desánimo, pero bueno, lo importante es que en medio del desánimo tenemos a alguien que nos da ánimo, que nos da fuerza, que nos da aliento y nosotros sabemos quién es, ¿verdad? Entonces, lo importante es saber de que Dios nos da ánimo y también está el pastor y los líderes que nos dan ánimo, como dice la Biblia, animados los unos a los otros, o hay que animar al más de él. Gracias a Dios por el ánimo que Él nos da y por tener hombres a nuestro lado, como nuestros pastores, nuestros líderes que nos infunden y nos dan ese ánimo, ese aliento. Amén, así es, pastor. Pero el desánimo podría ser un sentimiento, podría ser como, ¿cómo podríamos identificarlo? Yo creo que el desánimo es como usted dice, es un sentimiento porque es algo, es un estado de la mente, ¿no? Que afecta a las emociones. El desánimo es algo de la mente que afecta a nuestras emociones eh, y nos neutraliza, nos paraliza, ¿verdad? Hablándolo en términos bíblicos, el desánimo es la falta de confianza en Dios. ¿Entiendes? Entonces ahí se involucran muchas cosas, lo emocional, los sentimientos y el desánimo es cuando quitamos nuestra confianza en Dios, en ese momento nos desanimamos, nos desalentamos. Amén, sí, porque, o sea, cuando no tenemos, como dice usted, pastor, esa confianza en Dios, es como que ya no tenemos a dónde agarrarnos, de dónde coger, como que ya no hay esperanza, ¿no? Entonces ahí baja el Claro, ánimo, baja todo. Amén, cualquier cosa nos desanima, nos nos tira, nos derrumba. tumba. Sí, sí, Amén. sí, sí, sí. Pastor, ¿cuáles son las causas por las cuales viene ese desánimo a nuestras vidas? Las causas por las cuales viene, bueno, las causas por las cuales viene el desánimo en nuestras vidas son muchas, ¿verdad? No solamente es una causa, son muchas causas y muchos factores por la cual un cristiano se puede desanimar, ¿verdad? Puede ser una prueba que ese cristiano esté atravesando, una prueba, un problema que tuvo en el trabajo, un problema familiar, eh, tal vez un problema personal, la muerte de un ser querido, la pérdida de trabajo. Y hay muchas causas que nos tienden a desanimar, ¿verdad? También muchas veces nuestro estado espiritual, saber de que hemos menguado, que no podemos o que cantidad de cosas, a lo mejor, y el enemigo está ahí para acusarnos y diciendo, tú no puedes, no te puedes levantar, no puedes seguir adelante. Entonces, el desánimo puede ocurrir en la vida cristiana. Muchas veces
cuando hay oposición, cuando hay resistencia, oposición a nuestra vida, cuando hay fracaso personal en la vida, cuando fracasamos. Muchas veces hemos intentado algo fracasar y nos desanimamos. Ya para qué sigo. Si ya lo intenté una vez, dos veces y entonces nos desanimamos, ¿verdad? Entonces, pues, el fracaso personal. Entonces, lo bueno es que las escrituras nos proveen el fortalecimiento en los momentos que experimentamos el desánimo. Amén, pastor. Así es, pastor. ¿Y es pecado desanimarse? ¿Sentir desánimo? ¿Es pecado esto? Yo creo que para mí no, para mí no, no es pecado desanimarse porque somos seres humanos y esto nos va a afectar a todos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos desanimado en algún momento de nuestra vida? Sea en lo espiritual, sea en lo secular, sea en algo que hemos emprendido, sea en un momento que hemos dicho, ya no voy a seguir, ¿para qué voy a seguir? Y nos hemos sentido abatidos y sin ganas, porque ¿qué es el desánimo? El desánimo es ese desaliento, esa... Entonces, muchas veces nosotros nos hemos desanimado. Entonces, yo creo que el desánimo no es pecado, forma parte de la vida. Yo creo que el pecado es quedarse en ese estado de desánimo. El pecado es quedar allí, bueno, estoy desanimado y aquí quedarse en ese conformismo, en esa comodidad. Y el apóstol nos dice que no podemos nosotros conformarnos a este siglo o conformarnos, sino que tenemos que renovar nuestra mente, renovarnos. Entonces hay gente que está desanimada y no, me quedo así, estoy desanimado, estoy triste, no puedo más, estoy sin fuerza, no quiero nada. Entonces, ahí es donde está el pecado, cuando nos quedamos en ese estado de desánimo. Sí, sí, amén. Sí, muchas veces creo que lo tomamos como una excusa para Sí, no hacer, no orar o no ayunar o no hacer lo que debemos hacer. exacto, exacto, no lo tomamos así. Bueno, es que ya estoy desanimado. Mm, Yo he tenido que, y como líderes y pastores, hemos tenido que llamar a hermanos de que, hermano, ¿qué le pasó? No, es que me siento mal y no quiero ir, no tengo fuerzas, no tengo ganas, tengo muchos problemas, estoy desanimado. Y, y entonces están en ese estado, ¿me entiende? Y lo malo de ese estado es que es un estado que nos hace como que sentir, no sé si autocompasión o autolástima. Yo sé que todos experimentamos el desánimo, pero en ese momento de desánimo, en ese momento de que estamos así, no podemos quedarnos allí, no podemos quedarnos en ese estado y qué pobrecito de mí, sino que tenemos que levantarnos, tenemos que pedirle a Dios fuerza, tenemos que salir adelante. sí, amén, así es, pastor, porque con el desánimo, como dice usted, viene ya, uno comienza a dejarse, ¿no? Pues como estoy desanimado, ya no oro. Y como ya no estoy orando, pues ni para qué voy a la iglesia. Y si no estoy yendo a la iglesia, entonces ya comienza uno, o sea, por algo puede decirse pequeño, pueden Sí, venir muchas cosas fuertes a la vida de un cristiano y claro, también una persona, porque hay personas, amigos que nos ven que no, tal vez no están como en ese proceso, ese conocimiento de Dios y también por el desánimo pueden perder un trabajo, pueden, como estoy desanimado, pues no voy hoy temprano a trabajar o claro, podemos perder grandes bendiciones. amén, ¿Entiende? Y aún entrar en un estado de depresión, en un estado más profundo a causa del desánimo, a causa de sentir ese abatimiento, el no poder por amén, los problemas, las circunstancias, mire, y ya no puedo. Entonces, yo creo que no es pecado desanimarnos, el pecado es quedarnos en ese estado de desánimo, seguir allí. Y eso no es lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Dios comprende que nos desanimamos en ciertos momentos de nuestra vida. Hay circunstancias en nuestra vida que nos desaniman, nos desalientan, hermana, pero eh, tenemos una fuente de fortaleza, una fuente de amén, poder y de victoria. Yo le puedo decir por testimonio, y bueno, si ahorita el tiempo me lo da, yo le podía contar un testimonio acerca de mi vida, lo que aconteció cuando mi esposa tuvo cáncer y cómo nos sentimos. Fue algo que yo y mi esposa, nosotros sentimos de que ya era el fin.
Y entonces teníamos tres niños pequeños. Yo estaba en el paro, no tenía trabajo en ese tiempo. Estaba estaba abriendo una obra en Sevilla, en una ciudad que se llama San Juan, y le da cáncer a mi esposa, a los niños de 3 años, 2 años, uno de meses, imagínense, y sin trabajo, recién llegado a esa ciudad, Ay, y abriendo una obra que éramos gente nueva, unos 5 o 6 hermanos, no cal pequeñito. Hermana, esa noticia me acuerdo que fue para mí, para mi esposa, fue como que si el mundo se nos derrumbara, y sentimos por un momento un desánimo, de ganas de tirarlo, soltarlo todo y decir, bueno, porque fue algo terrible, fue algo muy grande para nosotros que nos superó. Entonces, pero con este Dios tan grande y tan maravilloso que tenemos, amén, yo dije, no, tenemos que salir adelante. Y pudimos ver la mano de Dios en medio del desánimo, amén, no quedarnos en ese estado, ver la mano de Dios proveyendo, ver la sanidad de Dios, ver los milagros amén, de Dios, porque le creímos a Dios. amén, amén. Sí, creo que Dios también, por medio del desánimo o de estas pruebas, como le pasó a usted, como prueba un poco nuestra fe, ¿no? Creo que el desánimo Amén. también viene a causa como un poco eso, ¿no? Nos falta creer. Cuando nos falta creer, entonces nos desanimamos. Pero como dice Claro, usted, cuando ya creemos, le creemos a Dios y confiamos de que Él tiene el control, ya podemos ir superando ese desánimo. amén. Es por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que gozarnos cuando nos hallemos en diferentes pruebas, ¿me entiende? En medio de la prueba, en medio del desánimo, podemos tener gozo, podemos alentarnos, ¿me entiende? Yo sé que el desánimo es un momento de tristeza, de abatimiento, de dolor, de dejarlo todo, pues es desánimo, no tenemos fuerzas. Pero la Biblia dice en Hebreos de que estos hombres en el capítulo, en la vitrina de la fe, dice que ellos hicieron fuertes en la batalla, sacaron fuerzas de debilidad. Pero ¿dónde se hicieron fuertes? En la batalla, en el problema. Se hicieron fuertes en la batalla, ¿entienden? Sacaron fuerzas de debilidad. Hay muchas veces que nos toca sacar fuerzas de donde no tenemos y tirar adelante, porque tenemos una meta y nuestra meta es Cristo, nuestra meta es el cielo. No podemos quedarnos allí postrados porque el desánimo nos postra y hermanos, y no podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén, así es, pastor. Pastor, hablando de esto, de que el desánimo nos postra y no nos deja avanzar, ¿cómo puede afectar el desánimo a la vida cristiana, a la vida El, espiritual? mire, el desánimo nos puede, como hablamos ahora, hermano, el desánimo, ¿qué es? Usted dice, si estoy desanimado, si me siento triste, afligido, y como el libro de lamentaciones, ahí uno lamentándose, pobrecito de mí, ¿quién tiene lástima? ¿Quién me visita? ¿Quién me llama? Bueno, nos podemos sentir así, ¿no? Entonces, ¿qué trae ese desánimo? Va a traer, número uno, amargura al corazón, amargura. El desánimo puede traer dolor a nuestra vida. Como usted dice, dejamos de orar, y cuando yo dejo de orar, dejo de tener comunión con Dios. Cuando dejo de tener comunión con Dios, puedo abrir puertas a cantidad de cosas. Entonces, una persona desanimada no es nosotros podemos ver en la iglesia cuando un cristiano está animado, un creyente está animado, cómo llega a la iglesia, cómo canta con fervor, cómo está alabando, cómo levanta las manos, cómo se Amén, goza en el culto. amén, Pero también amén. vienen hermanos que llegan, cómo llegan cuando están desanimados, con las manos derrumbados. Hay veces ni llegan a la iglesia, hermano, ¿por qué lo tiene? ¿Qué pasó, hermano? No lo vimos en el culto esta semana, hermano, ¿qué le está pasando? No, hermano, problemas, situaciones. Hermanos, le va a decir, los problemas nos van a afectar a todos. Alguien me decía aquí que los problemas son como el ombligo, porque todo el mundo tiene uno, hermano. Todo el Amén, mundo amén. tiene un problema, algo que nos va a desanimar, algo. Entonces, ¿cómo nos va a afectar el desánimo en nuestra vida espiritual? Nos va a robar la paz, nos va a quitar la alegría. Ya no queremos servir a Dios. Como pastor, yo tengo hermanos que no quieren servir a Dios. ¿Qué le pasa? No es que estoy pasando pruebas, es que el hogar, es que la economía, y es que esto, y luchando, y ahorita más con las noticias que estamos viendo, la cuarentena, el COVID-19, todas estas cosas.
parece que nos entra como más desánimo, más desesperación. ¿Y cómo nos afecta esto, hermano? Ya no queremos orar, nos quejamos. Mírenlo, la Biblia habla en el libro de Números, el capítulo 14, habla que el pueblo se quejó cuando salieron ¿De Egipto? de Egipto. Después ellos dicen, Números, que llegó un momento que el pueblo se desanimó. Sí. Y cuando se desanimó, empezaron a murmurar contra Moisés. Moisés. Y al murmurar contra Moisés estaban murmurando, estaban quedando contra el mismo Dios. Entonces el desánimo muchas veces, ¿qué nos hace? La iglesia no hay amor, y ya uno de los líderes no lo visita, el pastor, mire, yo aquí. Entonces eso va a traer desánimo, ¿me entiende? Esas cosas en el corazón. Entonces muchas personas debido al desánimo que dejan de orar, dejan de buscar a Dios, dejan de luchar por la familia, dejan de luchar por el matrimonio, Amén. dejan de las metas que tenían de estudiar. La gente ha abandonado la universidad, ha abandonado proyectos que tenía por el desánimo. Simplemente por estas cosas se han dado por vencidos. ¿Qué es el desánimo? Darnos por vencidos. Amén. Amén, así es, pastor. Pastor, y si el desánimo puede afectar nuestra vida espiritual, el desánimo también puede afectar el propósito que Dios tiene para la vida de nosotros. Hermana, yo creo, mire, yo creo que los planes de Dios son gloriosos cuando Él tiene un plan con uno. Por eso le dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Muchas veces somos nosotros los que podemos retrasar el plan de Dios para nosotros. Amén. ¿Entiende? Como le pasó con Israel. Ellos tenían que entrar, no sé si era en 40 días. Tenían que entrar en poco tiempo a la tierra prometida. Sí. Pero ¿qué pasó? Quejas, murmuración, desánimo, retrasaron el propósito de ellos para esa generación, porque murieron muchos postrados en el desierto, ¿verdad? Si yo Amén. estoy desanimado, si no quiero servirle a Dios, si no quiero orar, por mucho que Dios tenga un plan y un propósito, no lo va a llevar a cabo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy retrasando el propósito y el plan de Dios para mi vida. Mira, hermana, porque hay gente que vive más en desánimo que en victoria. Hay gente que usted ve que a toda hora se han acostumbrado a esa vida de desánimo, a esa vida de derrota, a esa vida de que no puedo, a esa vida de que tienen que llamarme, tienen que estar conmigo, tienen que, hermano, lo digo porque como pastor y en los años que uno va caminando, se va uno tocando con este tipo de creyentes que a toda hora están desanimados, sin fuerzas, y parece que todo lo peor es para ellos. Entonces, eso, por mucho que Dios tiene un plan con él, uno dice, uy, esta persona tiene potencial, este hermano, wow, Dios puede usarlo en esta área, Dios puede ser, pero uno hoy quiere, eso es lo que pasa con la persona que es como la dice, el hombre de doble ánimo, Amén. es inconstante en todo su camino. Hay gente que hoy quiere, ay, sí, mañana, no. Y entonces, ¿cómo uno va a poder ponerlo? Si lo pone en un grupo, le abandona el grupo. Si lo pone en un cargo, le entrega el cargo. Entonces uno dice, Dios mío, no lo puedo poner, no puedo depositar confianza en esta persona por ese carácter, por esa actitud, siempre en desánimo, siempre en derrota. Sí, amén. Pastor, de verdad que es algo increíble porque, como decía ahora, puede que uno crea que es algo como muy pequeño, como, está desanimado. Bueno, pasa. Pero puede, como explica usted, esto retrasar el propósito de Dios en nuestra vida. Y muchas veces yo creo que también nos pasamos mucho tiempo orando y pidiéndole a Dios algo y también nos desanimamos y lo dejamos. Y no vemos la Claro, respuesta también por esto, por el desánimo, porque eso nos lleva a también. quejarnos y la queja nos lleva también a la amargura. Y como vimos, si no lo han visto, tenemos una enseñanza sobre la amargura que es muy fuerte, lo que es la amargura. Entonces, Claro, o sea, esto lleva a muchas cosas y tal vez claro. muchas veces pasamos por alto, ¿no? Como derecho. Claro. Entonces son cosas de verdad que yo he escuchado un testimonio que es una anécdota, ¿no? Que Satanás le mostró a un creyente una vitrina con muchas armas. No sé si usted la ha escuchado, con muchas armas y habían armas grandes y todo.
rencor, odio. Entonces, había un arma muy pequeñita y el diablo dijo, mira, esta arma es la más letal que yo tengo. ¿Y cuál es esa arma? No, esa arma es el desánimo. Esa es la más pequeña, pero es el desánimo. Porque el desánimo nos lleva muchas veces a nosotros a abandonarlo todo. Cuando alguien está desanimado, sin fuerzas, cansado, uno, mire, uno es capaz de abandonarlo todo. Cuando ya está acá, porque eso es el desánimo. Cansancio, decaimiento, falta de deseo, falta de interés de hacer las cosas. Entonces eso lo lleva a uno a abandonarlo todo. ¿Cuántos hogares no se han roto por alguien que lo ha abandonado? Por alguien que, yo ya no voy a seguir luchando por esto, lo abandonan. O proyectos que tenían. O gente con un tremendo potencial para servirle a Dios. Y por cualquier cosita, tal vez alguien murmuró, alguien habló, alguien criticó. Se desanimó, entregó todo. ¿Qué hizo? Me voy de la iglesia, entregó todo, tomó malas decisiones. Un desánimo lo llevó a tomar malas decisiones y lo extravió el camino. Y ahora no lo encuentra. ¿Qué le pasó? Algo tan pequeñito como estamos hablando aquí, que podemos desanimarnos de cierta manera. Hay momentos difíciles, claro que sí, hay momentos de lucha, claro que sí, hay momentos de pruebas, claro que sí, pero no podemos estar en ese estado siempre. Claro. Tenemos que recordar, todo lo puede en Cristo, que me fortalece. Él es nuestra fortaleza. Amén. Y saber que en medio de ese desánimo hay algo, Dios está con nosotros. Amén. Amén, así es, pastor. De verdad que todas estas enseñanzas son muy importantes para nuestra vida porque, como lo decíamos, pasamos de largo muchas veces. Como decía usted, algo tan pequeño puede hacernos perder nuestro propósito en Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Pastor, ¿tiene más ejemplos bíblicos de personas que hayan perdido o hayan retrasado su propósito por haberse desanimado? Bueno, ejemplo bíblico nosotros vemos, para mí el ejemplo bíblico es Israel, los 10 espías, cuando el libro de Números, sí, amén. Acuérdense, que el Señor ya les había dicho, mire, la tierra es de ustedes, ya el Señor, ellos no tienen ni por qué ir a verificar, porque ya Dios le ha dicho, eso es de ustedes, ya la palabra, Dios había dado su palabra, ya se tenía que cumplir. Ya Dios les había hecho ustedes, pero ellos no, vamos a probar, vamos. ¿Y cómo llegaron de allá? Vieron a los gigantes, no, la tierra es buena, pero hay gigantes, nos van a comer, como a nuestro parecer éramos como langostas. Se desanimaron esos 10, ¿y qué hicieron? Desanimaron a todo un pueblo. Y eso es lo que pasa muchas veces, ¿me entiende? Por eso la Biblia dice que el que anda con sabios, sabio será. Más el que se junta con necios será quebrantado. Si uno se junta con gente que está desanimada, a todo momento desanimado, y no puedo, y a ese que está hablando a todo momento de desánimo, de derrota, la iglesia no va a crecer, mira, es esto. Sí. Eso lo contagia a uno, hermana. Amén. Imagínense. Entonces, ejemplo bíblico para mí es un ejemplo que yo digo, Dios mío, 10 hombres pudieron desanimar a toda y desalentar a toda una multitud. Imagínense, y esa gente no entrar a la tierra que Dios les había prometido. Por 10 que fueron con malas noticias y con palabras de desánimo. Porque algo que pasa en el desánimo es que nosotros empezamos a hablar mal, empezamos a hablar lo negativo. ¿Me entiende? Como que nos nublamos y no estamos viendo las promesas, lo que Dios tiene más allá. Cuando iban los discípulos camino de Maús, Cristo había resucitado. Ellos, pues, no lo sabían. Ellos iban tristes. Y por eso el Señor les acerca y les dice, ¿qué pláticas son esas? O sea, ¿qué era lo que estaban hablando en medio de esa tristeza? Eso se les acerca. Entonces, muchas veces, ¿qué hablamos nosotros en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestro desánimo? Hay gente que habla pestes, hay gente que habla derrota, hay gente que en medio del desánimo habla mal de la iglesia, habla mal de los líderes, habla mal de, y mire que, entonces eso es en el momento de desánimo. Amén. Uy, pastor, de verdad que qué bueno, o sea, saber todo esto, porque sí, eso afecta, como decía, no solamente lo afecta a uno, sino que va afectando también a los demás, y va uno dañando también la fe de los demás y la vida espiritual.
como líder, a mí me ha pasado aquí en la iglesia algo por experiencia propia, pues le hablo. He tenido hermanos desanimados en la iglesia y, y no se cuidan y se acercan a los nuevos, gente que está empezando, gente que lleva 8 días, 15 días, que está viniendo a la iglesia, que está tan contenta, y ellos ven esa referencia, uy, este hermanito, y se le acerca, y esos hermanos todos llenos de desánimo, ¿qué hacen? Les arrojan ese baldado de agua sucia encima. Ah, pero es que mire, si usted supiera, mira que esto, ¿qué hacen los nuevos? Entonces muchas veces perdimos, tenemos que ir buscando a los nuevos. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado. ¿Qué hablamos en nuestro momento de desánimo? Estar desanimado no es pecado. Desanimarse en un momento de la vida por circunstancias no es pecado. Quedarse en ese estado de desánimo y empezar a dejar que el desánimo sea el que guíe nuestras emociones, nuestra vida y nublarnos, ahí ya entra el pecado. Amén, amén, así es, pastor. Y pastor, ¿de quién es la responsabilidad de vencer el desánimo? O sea, lo pregunto porque muchas veces echamos la culpa, ¿no? Que es que el líder no me llamó, el pastor no me llamó, o porque el mundo me consume, no sé, los hermanos de la iglesia. Bueno, hay muchas excusas, ¿no? El diablo. Ya, Bueno, ¿de quién es la bueno, nosotros, responsabilidad? Sí, sí. yo creo que nosotros sacamos mucha responsabilidad, ¿verdad? Muchas veces eh, uno no, ¿cómo le digo? Busca sobre quién descargar la responsabilidad, la culpabilidad, ¿entiende? Y muchas veces los culpables somos nosotros mismos, Amén. porque muchas veces nos desanimamos y viene el desánimo porque hemos tomado malas decisiones, ¿entiende? Hay veces viene desánimo porque hemos tomado malas decisiones, hemos hecho cosas Amén. a lo mejor que no debíamos hacer. Entonces viene el desánimo a nuestra vida. ¿Me entiende? Y el desánimo también es un estado espiritual. Nosotros sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? Amén. Y si nosotros estamos muchas veces descuidados, hemos descuidado nuestra vida de oración, hemos descuidado nuestra vida devocional, hemos descuidado la lectura, hemos descuidado el congregarnos, porque ya dejamos tal vez el trabajo, mucho trabajo y cualquier problema, viene el desánimo. Entonces muchas veces la responsabilidad es nuestra. No podemos echarle la culpa a nadie. ¿Me entiende? No es la iglesia, no es el pastor, no son los líderes, no es el diablo, no es el mundo. Muchas Amén. veces es nuestra responsabilidad. Pablo dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo Sí, amén. y de la doctrina, pero primero hay que tener cuidado uno mismo. Yo soy responsable de mi vida, yo soy responsable, ¿me entiende? Entonces, hay veces sé que el desánimo viene por cosas externas, tal vez la economía, tal vez un hijo enfermo, pero ya otras personas no tienen la culpa. Claro. O hay veces viene por algo propio mío. Amén. Entonces la responsabilidad no es del pastor, no es de los líderes, no es la iglesia. Es que la iglesia no hay amor, en la iglesia no me visitan, el pastor no me llaman y por eso me desanimo. No, Señor, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el Amén. autor y consumador de la fe. Amén. Y Amén. yo sé que como pastores nosotros estamos para, como dice la Biblia, animar a los débiles, ¿verdad? Consolar al desanimado, llevar las cargas los unos de los otros. Y ese es nuestro trabajo como pastor. Pero muchas veces como uno como pastor no puede estar todo el tiempo con el hermano. El hermano tiene que saber que en medio de ese desánimo, el Señor Jesucristo está allí y Amén. no puede echarle la culpa. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Yo creo que uno muchas veces tiene que examinar. Examina, me dijo el salmista, oh Dios, pruébame y ve si hay en mi camino de perversidad y Amén. guíame. Entonces muchas veces tenemos que autoexaminarnos. ¿Por qué me siento así? ¿Es una prueba o soy yo? ¿He dejado de orar? ¿He dejado de buscar de Dios? Ya no soy el mismo de antes, ya no tengo el mismo. ¿Por qué me siento decaído? ¿Por qué me siento desanimado? No buscar gente, no. Voy a examinarme yo. ¿Qué estoy haciendo y por qué me siento así? Amén, así es. Yo creo que cuando podemos hacer esto, como dice usted, pastor, de examinarnos y saber que somos nosotros los del problema o que viene por causa interna, podemos solucionarlo. Pero cuando le echamos la culpa a otra persona o a un tercero, nunca vamos a Claro, salir de ahí. Siempre vamos a estar ahí, porque siempre vamos a tener correcto. donde, como donde escudarnos, Justificarnos, sí. justificarnos. Amén, así es. Claro. Entonces, muchas veces
no, es que mi esposo, echamos la culpa al esposo, el casado a la esposa, es que estoy desanimado porque mi esposa no me acompaña, o mi esposo, no, o la enfermedad, o el trabajo, o cantidad de circunstancias, todo les, y no, vamos a examinarnos, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Por qué me siento así? Amén. ¿Me entiende? ¿En qué medida soy responsable de esta situación, de estar desanimado? ¿Me entiende? Entonces, no puedo echarle la culpa a otros. No es la iglesia, no es el mundo. Entonces tengo que tener cuidado. Claro, va a venir el mundo con sus ofrecimientos. Satanás va a poner cosas. Pero por eso la Biblia dice que tenemos que ser sobrios, que tenemos que velar. ¿Me Amén. entiendes? Tenemos que estar vigilantes. Amén. Amén. Así es, pastor. Pastor, ¿qué síntomas presenta una persona desanimada? ¿Cómo podemos identificar? Bueno, ¿qué síntomas presenta una persona desanimada? Mire, el síntoma, cuando uno empieza a sentir el desánimo, yo lo he experimentado en mi vida, hermano. ¿Qué síntomas hay? Uno empieza a notar que no es el mismo, que no tiene el mismo nivel espiritual, Sí, amén. la misma pasión. Ese momento cuando nos sentimos que se terminan las fuerzas que hay dentro de nosotros, cuando perdemos perdemos el deseo de hacer las cosas que queríamos hacer. ¿Me entiendes? Perdemos el deseo de hacer las cosas que queríamos hacer cuando la fortaleza emocional y espiritual se debilita, de tal manera que ya no tenemos deseo de continuar. Cuando usted ve ese creyente, esos síntomas, que ese creyente ya perdió, no quiere ir a la iglesia, pasó una semana, porque a veces no podemos ir a la iglesia porque estamos trabajando, estamos ocupados, vale, wow. Y hay gente que, pastor, no puedo ir, me toca trabajar, pero ya cuando se desaparece, que no viene, uno dice, uff, hay que ir a visitar a este hermano porque está desanimado. Este hermano ha pasado. Entonces uno ya empieza a conocer los síntomas que hay en diferentes creyentes. ¿Entiende? ¿Cómo uno identifica sus síntomas personales? Yo creo que la comunión con Dios es indispensable en estos momentos. Estar cerca de Dios, estar llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu de Dios. Amén. ¿Entiende? Cuando nosotros dejamos lo primordial, que es nuestra relación con Dios, ¿qué es lo primordial? Cualquier cosita nos va a desanimar. Ahí empezamos a ver los síntomas. Ya no hay deseos de servir. Ya no hay deseo ni pasión de hacer las cosas que hacíamos antes. Ya no hay fuerzas para hacerlo. Ya hay de abandonarlo todo, de tirarlo todo, sea en lo secular o sea en lo espiritual, ¿verdad? Ya perdemos la fuerza. ¿Qué le pasó a Elías? Elías es un gran ejemplo de que leemos siempre de desánimo. ¿Cómo estaba cuando mató a los profetas de Baal? Elías estaba en avivamiento, fuego descendió del cielo, consumió el holocausto, pero cuando Jezabel le dijo, bueno, mañana su cabeza va a estar igual, ¿qué hizo Elías? Arrancó, huyó y se tiró debajo de un enebro. ¿Y qué decía Elías? Basta, Jehová, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Estaba deseando morirse. Elías no estaba deseando morirse, no quería morirse, porque si Elías verdaderamente quería morirse, él se hubiese quedado allí y le dice, Jezabel, venga pues, mátame. Por eso huyó, salvándole. Él estaba desanimado y se tiró bajo un enebro diciendo, Señor, basta ya. ¿Entiende? Elías es un ejemplo de desánimo. Cuando nos desanimamos, lo queremos dejar todo, queremos abandonarlo todo. ¿Entiende? Entonces tenemos que cuidar esos síntomas. Primero, cuando usted deja la relación con Dios, tenga mucho cuidado. ¿Entiende? Y hay muchos síntomas que podemos ver en nuestra vida acerca que puede traer el desánimo en nuestra vida. Amén. Así es, pastor. Pastor, ¿y cómo podemos superar el desánimo? ¿Cómo? Mire, hermana, Isaías 40, versículo 29 dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. La fuente, amén. Pablo dijo, creo que fue en, en Filipenses él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez,
En todo, por todo estoy preparado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo dijo, regocijaos pues, otra vez os digo, regocijaos. Entonces mire que Pablo estaba en la prisión, Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. Y él está animando a los creyentes a animarse, a gozarse, a llenarse de gozo en el momento del problema, de la prueba. ¿Qué hacemos nosotros? En el momento de la prueba estamos tristes, estamos desanimados, pero Pablo nos está invitando, regocijaos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, ¿por qué? Porque mi gozo, mi alegría no depende de las cosas, de las circunstancias, depende de Cristo. ¿Amén? Entonces, número uno, ¿cómo puedo superar el desánimo? Sabiendo que hay promesas de Dios para mi vida. Hay promesas que Dios tiene fieles y verdaderas. Número uno, Él me va a dar fuerzas. Él en el momento de la prueba, en el momento del cansancio, en el momento de las circunstancias, Dios me va a dar las fuerzas que yo necesito. Amén. ¿Cómo puedo superar la prueba, el desánimo? Buscando, hermano, mire, hay momentos de que y parece que no, pero el Señor nos dejó armas espirituales. Hay momentos que uno siente tanta opresión y uno dice, bueno, pero ¿por qué estoy triste? Tengo buen trabajo, tengo buena economía, porque muchas veces como creyente vienen circunstancias y uno está bien, tengo una buena casa, tengo un buen coche, tengo buena economía, ¿por qué me siento así? Es el momento de uno decir, no, 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 necesito apartar un día para el Señor. Solo con Dios, necesito meterme este día en ayuno o 3 días en ayuno, necesito buscar, encerrarme con el Señor, porque muchas veces viene el desánimo porque hemos abandonado esos principios bíblicos, amén. Y cuando uno se vea, cuando usted se sienta desanimado, triste, es el momento de que usted, Señor, necesito buscar un rincón secreto ahí en la iglesia, en el salón, pastor, deme las llaves, porque yo me voy a encerrar con el Señor. Y mire, no se imagina usted cómo va a salir de allí. Usted va a salir poderoso, va a salir victorioso, Renovado. lleno de fuerzas nuevas. Amén. Amén, amén. Así es, pastor. De verdad que es increíble y de verdad que bueno, yo estoy aprendiendo mucho y creo que también las personas que nos están viendo están aprendiendo mucho sobre el desánimo y cómo salir de allí. Creo que eso que dice usted de salir porque muchas veces entramos como en una rutina, ¿no? Voy al culto, voy a la oración, voy al ayuno, voy a esto, estoy en la iglesia. Hay una frase que dice que hay que mirar si somos productivos y efectivos. A veces estamos haciendo muchas cosas para Dios, estamos con muchas labores, pero realmente es identificar si esto nos está siendo efectivo en nuestra vida, cómo está nuestra vida espiritual, cómo estamos realmente. Y es verdad, a veces viene como ese desánimo, como no entiendo, como ese inconformismo, como que no me hallo, y es por Claro, esto. porque hemos reemplazado muchas veces el servicio por por la relación, ¿me Amén. entiende? Y nos hemos ocupado, sí, servimos, pero no hay relación. Entonces, por eso no vemos, como usted dice, productividad, no hemos, y nos movemos, hacemos esto y aquello y lo otro. Me ha pasado a mí en muchas ocasiones. Amén. Como pastor me ha pasado que entra un momento, hagamos esto, vamos aquí, corre, y esto, y eventos, pero he abandonado lo más importante, Exacto. ¿me entiende? Es acercarme a Dios, llenarme, y cuando yo me acerco a Dios, yo me lleno de Dios, yo busco la gloria de Dios, hermano, amén. Eso va a traer Amén. efectividad, eso va a ser tremenda bendición. Mire, nosotros lo hemos experimentado cuando sentimos, muchas veces yo he llegado a la iglesia hecho como, perdón el término, hecho polvo, ya con ganas, muchas veces yo le he dicho a mi esposa, me ha pasado problemas, un hermano que no quiere venir, un hermano que está diciendo esto, otro hermano que está por allí, otro hermano que llega a noticia, mire, vimos a Gulano por allá, mire que Gulano no quiere volver, y eso a uno como pastor, y yo me he sentido, Señor, ya no puedo más, Señor, que le digo a mi esposa, mami, ya como que, pero he buscado, me he tirado a un rincón, he llorado delante de la presencia de Dios, he llorado a Él, Señor, ya no puedo más, mira cómo me siento, he llorado y en ese momento viene el Espíritu Santo de Dios, hermano, por eso que Él Amén, da amén. fuerzas al cansado, he derramado mi alma delante de la presencia de Dios y cuando yo salgo de mi habitación o de la oficina, entonces que como, hermano, wow, yo no, yo digo Amén. no.
Vamos adelante que todo lo podemos. Entonces, mire, Amén. el Señor es como ese combustible para nosotros. Yo invito a cualquier hermano que se sienta en este momento Amén, por la amén, prueba que usted está amén, viviendo, la circunstancia, hermano, usted que lo está escuchando, lo que usted está viviendo en este momento, Dios lo entiende, Dios sabe que estás pasando un momento de amén, desánimo, Dios conoce tu prueba, conoce tu adversidad, sea por la razón y el motivo que seas, tienes el derecho de estar desanimado, pero no a quedarte allí. amén, Amén. Dios quiere darte nuevas fuerzas. Dios quiere fortalecerte. Dios quiere levantarte nuevamente. Y ahí donde está, busca un lugar, busca un rinconcito para llenarte, para fortalecerte en el Señor. Qué bueno es el Señor. amén, amén, pastor. De verdad qué bendición, pastor, estar aquí con usted y aprender todo esto que nos está enseñando el día de hoy, porque podemos perder muchas cosas, como lo hemos hablado ya, por el desánimo. Pastor, una pregunta, ¿puede una persona perder la salvación por estar desanimado? Bueno, perder, yo creo que ese creyente se va a perder muchas bendiciones. ¿Me entiende? Muchas bendiciones seguro puede perder ese creyente. ¿Me entiende? Estar desanimado. Yo creo que no es lo que Dios quiere que nosotros, Dios entiende que en cierto momento de nuestra vida, en ciertos momentos de prueba estemos desanimados, porque el Señor fue y consoló a Elías le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Me entiende? Y el Señor dice que vino el ángel, le dio pan, le dio agua y le dijo, levántate, camina, porque largo camino. El ángel no le dijo, no, quédate allí, tranquilito, que estás desanimado, estás atravesando un momento, quédate allí hasta cuando tú quieras. No, levántate, porque hay que continuar. Amén. Esto, mire, cuando Pablo iba a predicar, cuando Pablo iba preso a Roma, creo que cuando hubo la tempestad, creo el pasaje de la Biblia, cuando los sacudió la tormenta, que iban rumbo a esta isla que dice que la gente ya lleva muchos días sin ver el sol y muchos días y la tormenta era más fuerte, que ellos empezaron a arrojar, dice que por muchos días no comieron y arrojaban todos los enseres tratando de aliviar el peso del barco y muchos que estaban allí se desanimaron. Muchos hombres soldados que habían allí ya habían perdido la esperanza, pero Pablo dice que el ángel, él le digo, les digo, cobren ánimo, porque se me ha aparecido el ángel del Señor y nos ha dicho que nada malo nos va a pasar. Así que, señores, cobren ánimo. Y eso es lo Amén. mismo. Dios en ese momento del desánimo, Dios no quiere. Por eso Dios nos dice, esfuérzate. Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde Amén. quiera que tú vayas. Por eso vemos en la Biblia siempre, no que Dios nos está desanimando, siempre vemos en la Biblia que Dios nos está dando ánimo, que Dios nos impulsa a animarnos, que Dios nos impulsa a que salgamos adelante, que salgamos de ese estado. Dios no quiere que estemos desanimados todo el tiempo. Amén. Así es, pastor. Cuando en este versículo que Dios dice, mira que te mando, es que, o sea, nos está es dando una orden. No es, Amén. como decía usted, como lo que le pasó a Elías, que dijo, levántate y ya, o sea, está bien. Dios entiende ese momento de flaqueza, ese momento de debilidad, pero pues no es quedarnos allí, como dice usted, pastor, No, no, sino no es quedarnos allí, no es levantarnos y quedarnos allí. seguir. Amén. Bueno, pastor, por último, pastor, ¿usted qué consejo le daría a las personas que se encuentran hoy desanimadas, que están con el ánimo caído? ¿Qué consejo les daría? ¿Qué consejo le daría? Mire, como pastor que he experimentado grandes pruebas, luchas, desiertos, hay un versículo en el Salmo 23, Amén. aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu Amén. vara y tu callado me infundirán Aliento. aliento. Dices que no siento. No, ese pastor de pastores, el Señor, le Amén. va a fortalecer. ¿Qué consejo le daría? Que en ese momento, miren, ese momento de prueba, hermano, ese momento de lucha, es donde más usted no puede desanimarse y tirar la toalla, abandonar el servicio,
abandonar la iglesia, porque eso es lo primero que piensa el creyente en el momento de prueba. Lo primero que se viene a la mente, oh, déjalo todo, vete a otra ciudad, vete a otro país, abandónalo todo, entrega el cargo y el diablo se está forzando. Mire, no. Cuando venga esa prueba, usted no, más fortalecido en el Señor. Mire, yo tuve una experiencia y le voy a abrir mi corazón como pastor, porque como pastores pasamos estos momentos. Tuve una experiencia, un momento difícil en mi vida. Me sentía triste, desanimado como cualquier mortal en esta tierra. Y hermana, estuve en la oficina estaba meditando, Señor, ayúdeme, ¿qué hago, Señor? Deme fuerza, Padre. Y me puse una prédica, un testimonio, hermana. No vea cómo Dios, fue un testimonio que empecé a escuchar. Hermana, no vea cómo Dios, tuve que caer de rodillas, llorando, ahí en la oficina, hablando en otras lenguas, dándole gracias al Señor. Y salí de ese estado de desánimo, salí de ese estado de tristeza, salí de ese estado de dolor, con más ganas de servirle al Señor. Mi consejo, hermanos, la solución para el desánimo, la única solución para el desánimo, se llama Jesucristo. Amén. Ese es el Dios que tenemos. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es bueno que usted esté pasando este momento de prueba, amén, gloria al Señor, de desánimo, pero no se quede allí. Usted tiene promesas en Dios, tiene promesas de fortaleza, tiene promesas de bendición, amén. Tiene las promesas de la palabra, amén, que nos animan, nos alientan a salir de ese desánimo. El Señor dice, mire, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Echa sobre Jehová tu carga, dice la Biblia, confía en él y él hará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Amén, así es, pastor. Tenemos unas preguntas de WhatsApp, pastor. Hay una que dice, si mi esposo está desanimado, ¿qué hago? Oye, hermana, si su esposo está desanimado, ¿qué hace? Mire, hermana, si su esposo está desanimado, ore por él. Pero no deje que el desánimo de su esposo le desanime a usted. Porque imagínense, dos desanimados en una casa. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Muchas veces uno de los dos es el más fuerte. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Muchas veces el esposo está desanimado. Ay, ya no quiero. Lo mejor que puede hacer es orar, ¿me entiende? Por ese esposo. Orar, clamar a Dios para que venga a esta persona fuerzas nuevas, tiempo para que venga esa renovación espiritual, momentos, tiempos de refrigerio, pero no, usted no puede desanimarse con él, porque muchas veces tendemos a hacer eso. Como él no quiere ir a la iglesia, pues yo tampoco voy. Como él no quiere orar ni nada, yo tampoco lo hago. Mire, al fin, entonces entran los dos. Pero siempre, cuando hay uno desanimado y está el otro al pie del cañón, no, yo no voy a orar, tal vez voy a reprender ese espíritu que viene desanimado, porque muchas veces es algo espiritual que está atacando a esa persona. No, Señor, ¿entiende? Entonces, mi consejo no se desanime usted, ore, busque el rostro de Dios, crea las promesas de Dios y ore por esa persona y usted va a ver la mano de Dios obrando en esa persona desanimada. Amén, así es. Otra pregunta, pastor, dice, ¿qué hago cuando son mis hijos que están en una gran rebeldía y no quieren venir a la iglesia? Esto me desanima mucho. Amén. Eso es duro, hermana, cuando nuestros hijos están a una edad, en una rebeldía. Y entonces, claro, tendemos a desanimar. Pero, hermana, yo le digo, no se desanime usted. El que persevera, dice, alcanza. Amén. Yo he visto testimonios de damas que sus hijos han entrado en periodo de rebeldía. Y yo sé, como pastor, entiendo que no hay algo más difícil, más duro que uno ver un hijo y uno venir para tirar para la iglesia y el hijo no querer y en ese... Pero, hermana, usted tiene un tremendo poder, una tremenda influencia sobre sus hijos y usted va con su oración, usted va a hacer que ese muchacho llegue a los pies del Señor Jesucristo, esa muchacha. Mire, mi pastor, yo me acuerdo que mi pastor me contaba su testimonio y lo voy a resumir. Amén. Para la hermana, se lo voy a resumir.
mi pastor me contaba de que su mamá era creyente y él no. No era creyente. Pero dice que cuando él andaba en el mundo, se iba para el mundo, cuando él llegaba a la casa, encontraba a su mamá de rodillas, llorando. Y él le decía, mamá, llegaba, decía, pero usted es tontica, ¿por qué está ahí arrodillada? Pero esa mujer seguía arrodillada. Y él llegaba y la mamá estaba arrodillada orando por él. Y dice que un día el pastor por acá como que le hicieron un intento de matarlo, unas puñaladas, y llegó a la casa sangrando, pero su mamá estaba de rodillas, porque ella le decía, Señor, toca su cuerpo, pero salva su alma. Amén, ¿Me entienden? amén. Toca su cuerpo. Y mire, él cuando se vio en una situación, ¿qué tuvo que hacer? Buscar a Dios. Entonces, Amén. como madre, sus oraciones son tan poderosas que pueden tocar a sus hijos. Una oración de una mamá es efectiva. Soy hermana, usted no se desanime. Aunque ese muchacho, no quiero volver. Señor, tócalo donde quiera que está. Señor, tócalo, Amén, guárdalo, pero amén. tócalo, Señor, que no sienta paz donde está. Señor, que hasta que no llegue a la iglesia. Mire, yo he tenido hermanas aquí y sus hijos han vuelto, están caminando nuevamente, han pasado ese proceso de rebeldía y ahora están nuevamente. Entonces, y la invito, no se desanime, siga creyéndole al Señor y siga orando. Amén, amén, pastor. Qué bonito testimonio y sé que esto llenará de fe a las personas que nos están viendo y la persona que hizo esta pregunta. Hay otra, dice, pastor, ¿qué pasa cuando eres fiel a Dios? A ver, había una antes. Pastor, ¿qué hago cuando he servido a Dios de la mejor manera, pero escucho que me critican? Mire, hermano, yo entiendo que no hay nada más incómodo que nos desaliente cuando lo hemos dado todo y la gente nos critica, ¿verdad? Amén. ¿Qué le quiero decir, hermano? Mire, la crítica siempre va a venir, Sí. la crítica siempre va a estar, ¿me entiende? La gente va a hablar de nosotros, pero eso no puede desanimarnos y dar que nosotros soltemos nuestro servicio al Señor. Antes, con más veras, lo voy a hacer mejor y, y lo voy a hacer mejor para el Señor. Amén. La crítica, mire, criticaban al mismo Señor Jesucristo, al mismo Señor que era tan bueno, tan puro, que único que dice que estuvo en esta tierra y sin pecado. ¿Cómo hablaron de él? Y decían que tenía demonios, que echaba a los demonios por y usted ve las críticas, pero el Señor eso no lo desanimó. Él no dijo, no voy a ir a morir porque esta gente no merece, está hablando de mí. No, el Señor siguió adelante. La gente nos va a criticar, hermano, la gente va a hablar de ti, pero eso no te puede desanimar a servir al Señor. Eso no te puede. Ama a esas personas que te han criticado. Ámalas, ora por ellas. Amén. ¿Por Amén. qué? Porque mira, la verdad, decía mi pastor, la verdad no necesita que nadie la defienda, la verdad se defiende sola. Dios va a poner su gracia en ti. Si tú le estás sirviendo al Señor, esos que están hablando, Dios va a saber de que no pueden hablar. ¿Entiendes? Amén. Si tú le estás sirviendo a Dios con todo el corazón, eres fiel, Dios va a poner esa gracia sobre ti, Dios te va a defender. Amén. Entonces, por eso el Señor Amén. dijo, mía es la venganza, yo haré el pago, eso en la mano de Dios, y que eso no quite, porque mire, esas cosas muchas veces del diablo las pone para desviar nuestra mirada y nuestra atención, y eso es un peligro. Le cuento, aquí en la iglesia, en Soria, lo hablo como personal, aquí hubo un problema, y usted sabe, muchas veces hay gente imprudente, gente que habla, y eso llega a una familia que se desanimó por eso, ¿entiende? Y trataron y el enemigo empezó a usar eso. Sí. Amén. Sí, amén, Me ve amén. ahora, ¿no? El enemigo empezó a usar eso para desviar a esta familia, para sacarla de la iglesia, por un simple comentario. Entonces, hermano, eso usted no puede permitir. Amén. Amén. Que eso desanime su vida. Antes sígale sirviendo al Señor con más amor, porque el Señor viene su Amén. recompensa. Amén. Así es, pastor. Bueno, y tenemos otra pregunta que dice, pastor, ¿qué pasa cuando eres fiel a Dios, das tus diezmos y ofrendas, sirves a Dios y haces todo lo que puedes, pero no puedo salir de las deudas y eso me tiene agobiado? Bueno, hermanos, claro, allí ya tenemos que ver, claro, eso, hermanos, estar endeudados es algo difícil, ¿verdad? No hay nada que nos agobie más que Las tener deudas. deudas. Si tú eres un creyente fiel, tú pagas tus diezmos, sirves al Señor. Yo creo que ahí ya entra más
administración, ¿no? ¿Cómo estás administrando tu dinero? Entonces yo creo que allá entra en más mirar cómo estoy administrando, porque si tú hablas, eres un buen creyente, sirves al Señor, eh, das tus diezmos y sigues endeudado, entonces ya tienes que mirar cómo estoy manejando mis finanzas, cómo lo estoy haciendo, ¿entiende? Y algo que trae problemas y desánimo es las finanzas. Un hogar, dice que ahora los divorcios, la mayoría de divorcios, problemas en la familia son por las finanzas, por el dinero. Entonces, mi hermano, mi consejo es que tú mires cómo estás manejando las finanzas, ¿me entiendes? Puedes hablarlo con tu pastor, ¿cómo estás llevando la finanzas? Porque muchas veces no sabemos manejar ciertas áreas de nuestras cosas, de nuestra vida, de nuestras finanzas, y eso nos trae problemas. Sí, así es, pastor. Bueno, creo que esa ya ha sido la última pregunta. Bueno, damos gracias a Dios, pastor, que pudo usted sacar de su tiempo el día de hoy, venir y darnos esta enseñanza tan grandiosa, que sé que todas las personas que han hecho sus preguntas, sé que Dios ha hecho su obra allí. Si ponemos en práctica todo esto que usted hoy nos ha enseñado, que nos ha traído el día de hoy, y sé que Dios, por medio de todas estas enseñanzas, lo que quiere es que no fallemos, y lo que quiere es que salgamos adelante, que a pesar, como decía usted, está bien desanimarse, o sea, no utilizarlo como una excusa, sino antes decir, vale, estoy desanimado, pero confiar en todas las promesas que Dios ha dejado, todo lo que usted hoy nos ha hablado, pastor, de que esfuércete y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor estará con nosotros. Entonces, poner a prueba todo esto que Dios nos dice y nos está dando esas Amén. promesas, y ponerlas como en acción, en vez de desanimarnos y quedarnos ahí, es poner en acción todo aquello que Dios ya nos ha dado y coger esas Amén. herramientas. Amén. Gloria a Dios, amén. De todas maneras, muchas gracias por la oportunidad que me han dado de estar aquí. Para mí es un privilegio, ¿verdad? También el pastor Hilberto Mendoza y su esposa Gisela, y a la preciosa iglesia de Martorell. Amén. Muchas gracias Amén. por haberme invitado y por haberme escuchado, amén. Para mí es una bendición, un privilegio. Muchísimas gracias. Amén. 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 No, gracias a usted, pastor. De verdad que Dios sea bendiciendo su vida, su hogar, su ministerio. Gracias por haber sacado de su tiempo para estar aquí con nosotros compartiendo. Y bueno, pastor, vamos a hacer una oración para terminar Amén. este servicio, para que Dios sea liberando a todas estas personas que en este momento se encuentran con desánimo, que Dios sea ayudándolas a salir de allí, y que puedan ser libres y cumplir ese propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Yo creo que vamos a orar, hermanos, vamos a orar y en fe, porque nosotros somos un pueblo de fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Amén. Así Amén. que vamos a orar en fe, vamos a creer al Señor, y lo que hacemos, nosotros nos movemos en fe, no en vista, sino en fe. Y vamos a creer hoy en fe. Si hay alguien desanimado, alguien enfermo, alguien, vamos a orar por el hermano que puso la petición, el comentario sobre sus finanzas. Amén, para que Dios sea derramando bendición sobre este hermano de una manera especial. Amén. Sobre la finanza, la vida de este hermano que está Amén. atravesando este momento, la hermana por sus hijos. Amén. Entonces vamos a orar poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. hermano, yo quiero que usted me invite ahí en fe. Vamos a orar ahí en fe, creyéndole al Señor. Que usted donde está viendo, cierre sus ojos y en fe, hermano, usted allí extienda su mano por sus hijos, hermano, ore usted por sus finanzas. Si hay alguien enfermo, vamos a declarar sanidad, vamos a orar por nuestra iglesia, amén, vamos a orar por todo, gloria al Señor, por los desanimados, los que no tienen fuerza, Señor Jesucristo, Amén. aleluya. Una vez más Amén. invocamos tu nombre santo y poderoso, Señor. Sabemos de que tú eres nuestro consuelo en medio de la adversidad. Sabemos de que hemos visto hombres y mujeres en la Biblia que han atravesado momentos de prueba, momentos difíciles, Señor, pero que contigo, Señor, salieron en victoria. Señor, yo oro por la iglesia de Martorell, Señor, por cada hermano, cada hermana, Señor Jesucristo, en esta hora, Padre amado, que está atravesando tal vez un hermano desánimo, problema. Mira el hermano que ha puesto su mensaje, Señor, su economía, Señor. Tú suples, Señor, haz un milagro, Señor Jesucristo.
Jesucristo, por la hermana y sus hijos, los que están enfermos, Señor Jesucristo. Extiende tu mano poderosa, Señor. Oh, queremos ver tu gloria, queremos ver tu gracia, porque tenemos a un Dios grande y maravilloso que está de nuestro lado. Tú no eres un Dios pequeño, tú eres un Dios grande, un Dios de obras, un Dios de prodigios, Señor, un Dios de fortaleza. Oh, un Dios maravilloso, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice esta preciosa iglesia gloriosa, Señor. Bendice esta iglesia en el nombre de Jesús. Oro por su pastor, por la pastora, Señor. Sigue bendiciendo su vida, su ministerio, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios le Amén. bendiga, hermano. Amén, amén. Gracias, pastor. De verdad, qué bendición haber tenido el privilegio de tenerlo aquí, pastor. Bueno, vamos a despedir el programa, pero pastor, no se vaya, espera un momento. Vamos a despedir el programa. Les damos gracias a todos ustedes que siempre están allí, que siempre están pendientes de estar conectados al pan nuestro de cada día. Les mandamos bendición y esperamos que este ministerio y que este tema que hemos tocado el día de hoy sea de gran bendición para ustedes y que hayamos aprendido un poco más. En este día les mandamos bendición y recuerden que el día de mañana también vamos a estar con el pan nuestro de cada día, así que los esperamos. Dios les bendiga.